Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Y bueno, ¿cuál de ustedes es el que trabaja en Corpoelec? Coño, yo no, pero tengo unos amigos. A lo mejor ellos son los que están saboteando la vaina porque usted no se gradúe o yo. ¿Será? Qué vaina, vale. Yo no sé, de ahora en adelante no tenemos seguridad de las horas ni nada de esa broma, porque ni siquiera horarios ponen para que uno tenga que atenerse, para que uno se atenga a ellos. Ya pude entrar, profe. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, creo que habíamos quedado aquí en la clase pasada, en las estalactitas y las estalagmitas. Para hacer un recuento de esta figura, en los sitios donde aflora la caliza, que la caliza les había dicho también en la clase última de que, pero antes de que comencemos con esto, vamos a dejar de terminar el examen que tenemos pendiente. El examen lo vamos a hacer el próximo lunes, presencial a las 8 de la mañana en el laboratorio de suelos. El examen recuperativo. Voy a tratar de hacer una sola pregunta que abarque toda la materia. Los voy a poner a- a tratar un caso ahí. Si es que puedo, si no le hago de dos o tres preguntas, pero voy a tratar de hacerla en una sola que englobe, que tenga conocimiento de toda la materia que tocó. ¿Ok? Y ya les dije, voy a tratar, si no hago uno de cuatro preguntas, 5 para 4, cosas de esas, este, que eso suma, el examen suma. ¿Qué? 4 puntos que suma la nota de las que ya sacaron anteriormente y que tienen derecho a presentar tanto los que aplazaron como los que pasaron. Y para todos le suman. Ese examen no resta para nada. Suma, suma. ¿Ok? Bien. La otra cosa, porfa, no se lo olvide, yo colaborame. Es que estoy pasando necesidades. Usted no se lo imaginan. Yo les pasé a ustedes el coño la lista de los salarios que tenemos los profesores universitarios. Hoy nos depositaron quincenas y a mí me depositaron 2,35, o sea, $2.35 es lo que yo te cobré hoy, para que sepan. $2, 2. Por favorcito, no es obligación de ustedes, no es obligación de ustedes, ni el que no pueda darme o no quiera darme, no está obligado. De igualito le doy la materia, igualito lo trato igual que a todos. Así es que no estoy amenazando a nadie ni nada, nada, nada. Es solamente decirles que por favor me comprendan y me ayuden, y me ayuden. Yo les sigo dando las clases con el mismo cariño a los que me ayudan y a los que no me ayudan también. ¿Ok? Bien. Quedamos así. Espero que el próximo lunes entonces me lleven algo, me lleven algo. En lo que vayan pudiendo, en lo que vayan pudiendo. Ustedes también son gente de necesidades. Bien, esto de las estalactitas y las estalagmitas ocurre en terrenos donde afloran calizas, que ya vimos que son rocas, en la clase pasada los vimos que son de origen bioquímico o químico, bioquímico o químico. Bioquímico porque es producto de los arrecifes de corales. Los corales son animales que viven en gigantescas colonias de miles y hasta millones de ellos. Por eso forman capas cuando se mueren todos esos corales. Y el conjunto de todos esos miles de corales juntos es lo que se llama arrecifes, ¿verdad? Bueno, y origina entonces la caliza de origen bioquímico, bio porque era de un ser vivo, y las que son de origen químico solamente son las que se producen por evaporación del material de calcita que viene disuelta en las aguas. De pronto en climas cálidos, el agua se evapora y la calcita disuelta queda allí depositada y con los tiempos geológicos va formando roca. Esa roca es esta, que cuando tiene fracturas desde la superficie, por ejemplo, mira, esto es una fractura, mire. Este lineamiento oscuro que está aquí es una fractura que posiblemente llega hasta la superficie. Bueno, cuando llueve, el agua se infiltra por esa línea de fractura y va, en la medida que va pasando, va disolviendo la calcita de esa caliza y se la va cargando con él y se la va cargando con él y se la va cargando con él. Y cuando llega acá, que es
techo de la cueva, que estas cuevas han sido disueltas por una especie de quebraditas subterráneas que con los años geológicos han disuelto la calcita de la caliza y por disolución se han cargado la calcita y han formado las cuevas internamente. Bueno, estando formadas esas cuevas, entonces el agua de lluvia que se infiltra a través de esta fractura, al llegar al techo de esa cueva, entonces comienza a gotear hacia abajo. Y aquí va dejando parte de esa calcita que lleva disuelta. La va dejando, la va dejando, la va dando, y con los años geológicos forma estas agujas así de pura calcita que se llama estalactita, estalactita. Y son, entonces, es dando origen nuevamente a caliza bajo ese procedimiento. ¿Ok? Ese, el que aparece desde el techo, guindando para abajo, que por gravedad caen las gotas del agua de lluvia que se infiltra, van cayendo y van dejando con los años. Al principio no se formó sino la casita aquí, después va creciendo, 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 de tantas gotas que va dejando ahí, va creciendo y forma las estalactitas. Esas son ellas. Pero el agua, cuando llega la gota de lluvia aquí, no ha dejado toda la calcita aquí, sino todavía le queda parte a ella, y cuando se desprende de aquí por gravedad, cae al piso de la cueva. Cae al piso de la cueva, que es esto. Que con los años, entonces la gota de lluvia que viene aquí, llega aquí, y aquí entonces comienza a amontonarse, y estas son las estalagmitas, estalagmitas. Otro tipo de nuevas rocas calizas, calizas formadas por ese sistema que les acabo de explicar. Bueno, caliza vaporosa y esponjosa de origen marino. Marino. Cuando hay agua de mar que hace contacto con el continente y que las rocas de ese continente que hace contacto con el agua de mar son calizas, el oleaje va disolviendo la calcita de la caliza, la va disolviendo, y va formando por esa disolución o la erosión por el golpe fuerte de las olas, va formando estas agujas así. Y estas se llaman tufas. Tufa es un tipo de caliza, es un tipo de caliza. Como la ven ustedes, se ven por los puntos negros, quiere decir que son huecos, huecos. Como tienen, mira, aquí está full de huecos. Como son bastante huecosas, por decirlo así, el agua se mete rápidamente, y el agua es salina, reacciona químicamente con la calcita y las va disolviendo con más rapidez. Entonces hace que se vaya degradando, degradando, degradando. Lo que quiere decir que estos sitios para hacer una obra de ingeniería, por pequeña que sea, no son buenas, porque la roca ya está muy degradada y tiene mucho donde el agua penetra y la siga degradando. ¿Ok? Bien, dolomita, no sé si le expliqué el otro día que hay rocas, muy pocas, pero hay como estas dolomitas que constan de un solo mineral, de un solo mineral. El mineral dolomita o dolomía. Algunos lo llaman dolomita, otros lo llaman dolomía. Esta es la roca dolomita y este es el mineral dolomita, que es la misma porque es roca. Si tiene un solo mineral, pues es la misma. Mineral y roca es lo mismo. Tiene un solo mineral, tiene un solo comportamiento. Y esa dolomita es calcáreo y tiene magnesio también. Ambos son degradables en ambientes cálidos y húmedos, o sea, como el Vigía, pues que hace calor y llueve, por ponerlo así. Entonces se disuelve con facilidad. Que no es recomendable para la construcción de obras en ese tipo de clima, porque si lo ponemos, por ejemplo, en Mucubají, que es seco como en estanques, pero es frío arriba, pues es frío, no es caluroso. Entonces, se comporta bastante mejor que lo que se comporta en el Vigía. ¿Ok? Estas son las vaporitas. Me acuerdo que en las clases pasadas les hablé que algunas son de origen químico, son las evaporitas. ¿Cuáles son las evaporitas? La sal, el yeso también, que creo que hay una imagen más adelante, creo. La sal y el yeso son las vaporitas, son pésimas para trabajar en ingeniería. Las evaporitas son pésimas. No se le ocurre trabajar con ellas ahí. De hecho, es muy poco, y casi todas, en este caso, la sal se encuentra mucho cerca de los ambientes litorales, pero el yeso se encuentra en el interior. Por ejemplo, en Venezuela, el otro día estuve en unos exploramientos de yeso en Cojedes. He estado
Cojedes. Pero resulta que ese yeso, hubo momentos en ese yeso en Cojedes, esa zona de Cojedes en parte tuvo un momento dado en el pasado geológico dentro de ambientes marinos. Dentro de ambientes marinos y de esos ambientes fue que se originó el yeso también. ¿Ok? Ya va, que creo que me salté una. Ah, bueno, este es el yeso. Este es el yeso, voy a ponerlo más grande. El yeso que lo único para que nos sirve es para enyesarle los brazos y las piernas a los que se parten la pata y se parten los brazos. Para eso tiene muy buena utilidad, pero para la construcción de ingeniería para nada sirve, para nada. Precisamente son de los sitios que uno dice, ah, eso afloramiento y eso, no, vamos a construir a otro lado. Aunque sea una casita rural chiquita, no, para otro lado, para otro lado. ¿Ok? Y esto es carbón, carbón. Yo les dije también en clase pasada que hay dos elementos, por llamarlo así, que se trabajan como si fueran de ingeniería, desde el punto de vista, se trabajan ingenierilmente y se trabajan desde el punto de vista minero, igual que la minería de origen inorgánico. Pero resulta que el carbón y el petróleo son de origen orgánico, orgánico. O sea, ambos tienen que ver con gigantescos bosques muy húmedos y muy frondosos que existieron en el pasado, por ejemplo, en la cuenca del lago de Maracaibo, que es donde están parte de la máxima reserva petrolera del mundo entero, porque el país con más reservas petroleras en el mundo entero es Venezuela. Esa zona no había lago y hubo un tiempo que fue unas planicies sumamente boscosas, boscosas, boscosas. Hablo de años geológicos, no de años humanos. Y cuando cambiaron el clima, entonces toda esa gigantesca masa boscosa se fue pudriendo y a lo largo de tiempo geológico también. Esos procesos de podrirse, incorporarse, fue lo que fue dando lugar al carbón y al petróleo. Se trabajan como si fueran rocas o minerales, pero son de origen orgánicos. Son de origen orgánico el carbón. El carbón no sirve para trabajar en ingeniería. De hecho, hay interestratificación, que también se la dije en la clase pasada. La interestratificación consiste en la alternancia de estratos de un tipo de roca alternando con otro tipo de rocas, todas son sedimentarias. Por ejemplo, creo que les mostré en la clase pasada, alternancia de areniscas con lutitas, arenisca con lutitas. Eso se dice que hay interestratificación. Y por el Táchira, que hay muchas minas de carbón, se encuentran los estratos de carbón interestratificados con areniscas allí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada estrato es representativo de un ambiente climático distinto existente para el momento. Por ejemplo, si es los estratos de arenisca, la roca arenisca, es porque se habían depositado sedimentos de arena que después fueron cementados. Todo ese proceso que se lo expliqué en la clase pasada y que está grabado. Menos mal que que todas esas clases quedan grabadas, porque no estoy seguro que hoy puedan asistir todos los estudiantes a la clase. No tengo ningún problema que esos estudiantes tengan acceso a la clase grabada también. Bien, ese carbón no es bueno para trabajar en ingeniería. Simplemente el carbón siempre se utiliza con fines energéticos, de producir calor, de producir. Por eso es que mucho carbón mineral se los venden en las bodegas para hacer las hallacas y cosas de esas. ¿Ok? Bien. Eso si se trata de ya hecho roca sedimentaria, porque ya que pronto se va a terminar este tema, que vamos a pasar a las metamórficas, ese carbón está sujeto a metamorfizarse dentro de la corteza y da lugar a otro tipo de roca metamórfica, pero que se origina de este carbón sedimentario. Por favorcito, todas las preguntas. Yo estuve en una reunión hace como 2 o 3 días, el jueves o viernes de la semana pasada, del departamento donde pertenece la materia y habían algunas
queja, hay unos estudiantes que están peleando allá con un profesor, no sé por qué. No me gusta meterme con las cosas que no son asuntos míos. Yo me limité a escuchar. Pero decía que el profesor con el que están peleando, que no voy a decir quién es, no permitía que ellos preguntaran. Y cuando ellos escuché eso, yo mentalmente dije, yo no soy ese. Yo siempre más bien los regaño porque no me preguntan y les doy permiso para que me interrumpan y todo. Así es que les vuelvo a repetir por enésima vez. Me gustaría que me interrumpan porque la clase se hace más interesante. Me gustaría que fueran bien preguntones. No me molesta para nada. Bien, ahora viene, aquí están los estratos de carbón. Se, se parecen a los que viene el Táchira. Esto es carbón y esto es arenisca. Carbón, arenisca. Quiere decir que aquí, cuando vamos a empezar por acá, y esto como se ve un poquito más grueso, se ve que es un conglomerado fino, o sea que los agregados no son tan gruesos, por eso se dice que es un conglomerado fino, carbón, arenisca, carbón, y esto tiende a ser también conglomerado, y posiblemente esto sea arenisca. ¿Verdad? Ese ambiente típico de los años, un montón de años en que llovía y transportaban los ríos, arena dio lugar a este depósito. Aquí cambió el tiempo y se creció un bosque frondoso, 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 y después que se cambió, que se pudrió todo eso, dio lugar al carbón, y aquí volvió a dar lugar tipo de clima como el que existía aquí. Eso le permite a uno caracterizar los climas, todas esas capas o estratos. Les vuelvo a recordar otra vez, para decir algo así, si unos ríos a lo largo de años geológicos aportan sedimentos y aporta más y aporta más y aporta más y se va engrosando eso y se va engrosando eso, voy a inventar que ese grosor de sedimento llegó a tener 100 metros, 100 metros, estoy inventando. A veces se producen muchísimo más. 100 metros de espesor. Bueno, una vez que esos sedimentos están depositados y son 100 metros de espesor de sedimentos que se depositaron, empiezan los procesos de la diagénesis, ¿no? A la compactación, todos esos fenómenos que yo les expliqué en la clase pasada. Y cuando se hace roca, esos 100 metros ya no son 100 metros, son 40 metros de espesor. Se ha reducido 40 metros el espesor por la compactación, o sea, eliminó todos los espacios vacíos que había en el sedimento original, los comprimió porque toda esta pila de estratos se han depositado encima y que entonces ejercen peso y lo aplastan y lo aplastan. Entonces, por lo general, en promedio, todos los estratos, cuando ya se hicieron roca, tienen de espesor el 40% de lo que fueron sedimentos originalmente. Bueno, este es el carbón llamado turba. Quiero explicarles muy bien esto. Aquí en Mérida, aquí en Venezuela no hay turba. Yo no he visto que hagan explotación de la turba aquí. Cuando esa masa boscosa que ya les expliqué, porque los árboles son como los seres humanos, nacemos, crecemos, nos multiplicamos y nos morimos. Los árboles también, cuando llega un momento en que una generación de árboles se va muriendo, se van cayendo, se van cayendo. Y si el sitio donde esos árboles crecían es un ambiente hasta cierto punto medio cenagoso, con ciénaga, o sea que había bastante humedad o unos centímetros de agua permanentemente en la superficie terrestre, esa mezcla del suelo, del agua y de los árboles que se van pudriendo, esas tres mezclas, pasado un tiempo va a dar lugar a esto, a una especie de a que soy carbón, a que ya estoy convertido en carbón, como diciendo casi, casi que soy carbón, y se llama turba. ¿Ok? Esta turba en la Edad Media la utilizaban mucho, claro, como en la Edad Media no existía la electricidad ni existía el aire acondicionado, y en los países templados, donde hay las cuatro estaciones, invierno, que llega la temperatura por debajo de 0 grados, tenía que meter calefacción. Y esta turba la utilizaban para producir calefacción, Le metían Profe, creo que en la actualidad todavía, solamente me apareció hace poco un video en Instagram que uno de estos países, no sé si era Holanda, Dinamarca, por ahí, que todavía hacían esta práctica en la cual había ciertos campos que ya
como que tenían conocimiento de que estaba este material y lo sacaban a la superficie, lo procesaban y rendía más que el carbón al momento Es, de utilizarlo. yo no creo que sea el que rendía más que el carbono, y ahorita te explico por qué no creo. Pero eso de que había en Holanda es cierto porque yo viví 2 años en Holanda haciendo posgrado y a nosotros nos llevaron para esos campos, a los que estudiamos ahí, nos llevaron para esos campos. ¿Esto Es, cómo es es que la, se llama? es la Turba. turba, turba, turba. Es como una primera fase de que deja de ser sedimento y pasa a ser roca, como una primera fase, a que soy roca, sí, a que soy roca, la turba. Y ya tiene propiedades calóricas y la gente de la Edad Media los utilizaba. Pero quiero decirle, después, ya cuando verdaderamente se hace roca sedimentaria que está totalmente sólida y dura, 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 es el verdadero carbón que es este, el verdadero carbón. Ya como se hizo roca, está más compactada, el mismo volumen de roca, si comparamos la turba con el carbón ya, que fueran del mismo volumen, ofrece más capacidad de producir energía el ya carbón hecho como roca cementaria que la turba, para que sepa. Y voy a lo tercero, voy a lo tercero. Yo le dije ahorita que estas rocas, como todas las rocas sedimentarias, están sujetas a metamorfizarse, o sea, a transformarse. Este carbón que primero es turba, cuando después ya se hace roca roca, se llama carbón en sí. Cuando se metamorfiza posteriormente da lugar a un tipo de roca que creo que está aquí, que es la antracita. Antracita, esta. Bueno, entre la turba, el carbón y la antracita, no, y el lignito, perdón, el lignito, lo que es la turba, el carbón y el lignito, este, mm, el que tiene más capacidad para producir calor, con poco volumen, con poco peso, con poco volumen siendo la roca, es la metamórfica. Y es la roca preferida por las grandes acerías, donde construyen el acero, como en la Guayana venezolana. Las grandes acerías del mundo utilizan es la antracita y el lignito, las dos, porque ya están metamorfizados, porque es la misma capacidad de energía, pero como la parte del proceso de metamorfismo que creo que empieza a hacerlas en esta clase, este, mm, como el lignito y el carbón se comprimen mucho. Voy a inventar algo. Si originalmente un lignito, un carbón tenían el tamaño de una pelota de básquet, cuando se metamorfiza resulta una pelota de béisbol de diferencia. Pero la pelota de béisbol tiene la misma capacidad de producir energía calórica que la pelota de básquet. Por eso es que prefieren ya ese carbón metamorfizado. ¿Ves? En esas zonas donde hay vía la turba, en esas zonas paisajes de europeos, que es Holanda, Bélgica, Alemania hay mucho, porque esas son las zonas de la zona del río Rin que hay allá, en la parte baja de desembocadura, como decir aquí el río Orinoco en el del Tamacuro. ¿Verdad? Allá en esa zona, este, en la Edad Media, cuando había, ya va, que me tracé mucho, esta, en la Edad Media, cuando había todavía el carbón turba, y aquí porque está una muestra que la tomaron, que la dejaron secar, pero cuando está húmeda, usted aprieta con los dedos, aquí se le disgrega todo, se le disgrega todo. No tiene que ponerle martillazo para destrozar la roca. No, no, con solo apretar con los dedos ya está disgregándola toda. Bueno, así es la consistencia de la turba. Y todavía quedan en Europa algunos pantanales con turba. Y han encontrado en esos pantanales de turba restos humanos de gente ahorcada, porque los han encontrado hasta con la soga en el cuello, con su ropa puesta. Esos sitios los escogían para la gente que ahorcaban por no sé qué causa en la Edad Media. Después de muertos ahorcados, los tiraban ahí. Y esa zona conservó los cuerpos por completo.
Y hoy en día han encontrado, y hay museos allá donde hay restos humanos encontrados en esas turbas, propios de la Edad Media. Bueno, el carbón y la antracita ya le dije que ya pasan a ser rocas metamórficas. Creo que ya se acabó el tema. Me van a tener que esperar un poquito que, que grabe en la clase esta, porque yo quiero que todas las clases las tengan ustedes, para poder abrir nuevamente con las rocas metamórficas. Sí, ok, así que por favor me esperan unos minutitos. Ok, fino, profe, copiado. Record. Record. Ciento de las rocas de la superficie terrestre son sedimentarias. ¿Por qué razón? Porque se forman en la superficie terrestre. Los ríos depositan en la superficie, ¿verdad? Los mares también en la superficie de la corteza, aunque estén en el fondo del mar, pero en la superficie de la corteza. Y las ígneas, ya les he dicho que las volcánicas son las que salen a la superficie, se enfrían en la superficie, y las intrusivas son las que se enfrían dentro de la corteza, dentro de la corteza. Y después la tectónica de placas las manda por arriba. Esas rocas ígneas, volcánicas e intrusivas, las rocas sedimentarias, ya sea de origen clástico o no clástico, ya se los expliqué cuando les di eso. Cualquiera de esos tipos de roca que sean, todas están sujetas a ser metamorfizadas. Y metamorfismo significa cambio, transformación, o sea, a ser transformadas. Las rocas que están dentro de la corteza terrestre y la transformación se produce dentro de la corteza, dentro de la corteza. Bueno, aquí ya va, dentro de la corteza. Que producto de la tectónica de placas, para que vea que todo se relaciona con los temas que hemos visto, produce muchas presiones, y esas altas presiones a lo largo de años geológicos producen transformación en las rocas. O sea, la roca metamórfica que vamos a ver es producto de transformación de rocas originales. Cualquier roca ígnea está sujeta a ser transformada, siempre que esté dentro de la corteza, en las zonas donde se produzcan los fenómenos que originan esa transformación. Cualquier roca sedimentaria dentro de la corteza está sujeta a ser metamorfizada o transformada. Y una misma roca metamórfica puede volver a ser transformada nuevamente por nuevos procesos de metamorfismo. O sea, toda roca está sujeta a ser transformada siempre que se consiga en los sitios adecuados para eso. Esto se las quisiera poner porque tiene que ver en general con las rocas. Las rocas magmáticas son las ígneas, sedimentarias y las metamórficas, ¿verdad? Se originan por enfriamiento en magma fluido, son las intrusivas, ya está, las efusivas, esto ya pone que son filonianas, son las que se producen los filones, y las que ¿cómo se llama? Se enfrían cerca de la superficie, que son las intermedias, y las efusivas o volcánicas son las que se enfrían en la superficie. Cristalización, se producen grandes cristales. Acuerda que en estas ígneas o magmáticas que llaman aquí, es donde se dan los fenocristales, ¿verdad? Y la estratificación, nunca estratificadas. Por favor, cuando ustedes vean una roca y vean estratos, nunca, nunca digan que son ígneas, porque las rocas ígneas no son estratificadas. ¿Ok? Y no contienen fósiles. ¿Por qué no contienen fósiles? Porque los fósiles son restos de animales o plantas, y los animales y las plantas vivían en el pasado geológico en la superficie terrestre, no vivían en el interior de la corteza. Por eso no, las rocas, como las magmáticas vienen del interior, no traían fósiles, entonces no contienen fósiles. Y se presentan en macizos, filones, coladas, todos estos
Todas estas cosas ya las vimos en las clases pasadas. Eso las ígneas. Las sedimentarias, entonces, se originan por depósito final en el fondo de las cuencas marinas o en los ríos, los 5 ambientes de sedimentación que yo les expliqué. Las clases según su origen, ya les dije que son detríticas, la de origen químico, bioquímico, fue el tema que acabamos de terminar. Cristalización, nunca cristalina. Sí hay cristales aquí sí no estoy de acuerdo. En las sedimentarias sí se forman nuevos cristales o aumenta el tamaño de cristales existentes en la roca que aportó sedimentos. Y las rocas sedimentarias todas son estratificadas, estratos o capas, estratificados o capas. Son muy fosilíferas, claro, si yo les dije, si se forman las sedimentarias en la superficie terrestre que viven tanto las plantas como los animales. Y se presentan en estratos delgados, plegados, fallados o montados. Esto no se lo explico ahorita, esto se lo explico cuando veamos bien el tema de las estructuras. Y las metamórficas es el tema que vamos a comenzar a ver. Transformación, ya les dije que son rocas producto de transformación, que se originan por presión, ya les había hablado de la temperatura de la presión y aumento de la temperatura. Por eso entonces, como ya el gradiente térmico que habíamos visto en los primeros temas, hace que a medida que vamos al interior de la corteza va aumentando la temperatura. Por ejemplo, en la base de la corteza, que es donde mayor está la temperatura, es donde ella ayuda a transformar mayormente la roca, ¿verdad? Entonces, los dos grandes causantes de las transformaciones de la roca son la presión y temperatura, ¿ok? Ellas a su vez originan procesos químicos, etcétera, pero la presión y temperatura son los grandes culpables de que la roca se transforme. Clase según su origen, en los geosinclinales, después les explico eso, porque esto de geosinclinales es cuando les vea los plegamientos de la roca, las estructuras de la roca, que es otro tema. No quiero adelantarme todavía con eso, como esto es ilustrativo en este momento, esto no en este instante no se lo pido para examen, sino cuando hayamos visto el tema de las estructuras. Ocurre cristalización durante los procesos de metamorfismo, sí hay cristalización. La estratificación por presión. Esto de la estratificación, en este tema lo vamos a ver. Hay algunas rocas metamórficas que son estratificadas, otras no. Ya vamos a ver por qué sí, por qué no. La fosilización. Algunas rocas metamórficas son fosilíferas. ¿Por qué son fosilíferas? Las que se originaron de rocas sedimentarias que contenían fósiles. ¿Ve? Si son rocas sedimentarias que se transformaron en rocas metamórficas, entonces la roca resultante metamórfica puede tener fósiles que fueron heredados de esas rocas sedimentarias. Y pues se presentan masas estratificadas, nunca plegadas, sí escasos. Sí hay rocas metamórficas plegadas. Yo estoy en desacuerdo con el pues yo las he visto. Y no siempre se encuentran estratificadas. Algunas veces se encuentran estratificadas, otras se encuentran macizas. Ya las vamos a ver. ¿Ok? Bien. Agentes del metamorfismo. Hay factores externos, la presión, la temperatura, y factores internos, propiedades intrínsecas de las rocas. Ya vamos a hablar de eso. Pero estos factores internos son producto de estos dos señores, que ya les dije que eran los principales causantes de eso, la presión y la temperatura. Y factores temporales es que el metamorfismo no se produce de la noche a la mañana. Las rocas transformadas es producto de miles y hasta millones de años transformándose. ¿Ok? Tiene que haber largo tiempo geológico para que las rocas se transformen. Estos son los agentes del metamorfismo, la presión. Vamos a explicarlos todos más adelante. Todos van a ser explicados. Pero en principio, métase en la cabeza la presión y la temperatura. Ellos originan todos estos otros factores. ¿Ok? Bien. Factores del metamorfismo. La temperatura provoca los cambios en la composición de los minerales de las rocas. Acuérdense que yo les he dicho que la roca está compuesta por minerales.
y los minerales están compuestos por elementos químicos. Entonces, y el gradiente térmico ya sabemos que a medida que vamos a profundidad en la corteza, la temperatura va aumentando, va aumentando. Y no es un aumento fijo, tantos grados cada metro, cada 2 metros, cada 10 metros, porque no todas las rocas son iguales de conductoras de calor. Entonces, algunas aumentan un grado a corta distancia, por ejemplo, decir 10 metros, cosas así, o algunas rocas hay que esperar hasta 100 metros para aumentar un grado. O sea, depende del tipo de roca, aumenta más rápido la temperatura o más tardíamente. La temperatura provoca cambios en la composición de los minerales de la roca, con un intervalo mínimo de 150 grados centígrados. Más o menos que a partir de 150 grados centígrados es que la temperatura comienza a producir cambios. Por debajo de 150 no produce cambios. Aquí está, 150, la diagénesis. Diagénesis es los procesos que dieron lugar a la roca, o sea que la palabra diagénesis igual se utiliza para las metamórficas, para las ígneas y para las sedimentarias. ¿Por qué? Porque habla de los procesos que dieron origen a esos tipos de roca. Entonces, de 150 grados centígrados en adelante se producen los metamorfismos. ¿Ok? En las grandes profundidades pueden haber 1000 grados de temperatura y los hay, y los hay. Ahí entonces los cambios que produce la roca, que se producen dentro de la roca son mayores. La transformación es mucho mayor. Agente del metamorfismo, la presión y el esfuerzo diferencial. La presión aumenta con la profundidad. No es lo mismo cuando a uno lo interna a 3 metros de profundidad, la urna y todo eso soporta 3 metros de espesor de tierra que lo colocan a uno encima haciendo ese esfuerzo. Pero no es lo mismo entonces si se coloca una urna a 50 metros de profundidad, resulta muerto y urna y todo resultan recontraplastados por la gravedad, por la gravedad. Entonces, a mayor profundidad, mayor presión, mayor presión. ¿Ok? Aumenta con la profundidad. Presión confinada en zonas profundas implica fuerzas en todas las direcciones. Esto les voy a dar una explicacióncita ahorita porque tiene que ver con el tema de las zonas de convergencia de placas. Aquí todo en geología no es que vemos el tema que vimos, ya no se va a acordar más nada, no, siempre está presente todo. En la zona de convergencia de placas, como se encuentran, una placa ejerce presión contra la otra. Y ya le dije que hay unas zonas donde subduce, se mete dentro del manto y la otra parte, como es poderosa, se forman las montañas. En esa formación de montañas, entonces, se producen muchas presiones en diferentes sentidos, diferentes orientaciones, en diferentes direcciones, de acuerdo a la orientación que traen esas placas. De acuerdo a las orientaciones que traen esas placas, se forman presiones en diferentes direcciones. No es lo mismo en una sola dirección que en diferentes presiones, en diferentes direcciones, porque eso en diferentes direcciones hace que la presión como agente del metamorfismo tenga mayor efectividad. Las rocas también pueden estar sujetas a esfuerzos que son diferentes en diferentes direcciones. Los esfuerzos ya no es la compresión, es lo opuesto a la compresión. Que se desprende de un sitio, y ese desprende de un sitio en la medida que las montañas se van levantando y bloques que se van desprendiendo, y al desprenderse se van chocando con otros bloques de roca y entonces origina presiones por ese desprendimiento. ¿Ok? Por favorcito, preguntas. Por favor, preguntas. No me molesta para nada las preguntas, para nada. Me gusta más bien que discutamos las cosas. ¿Qué es el metamorfismo entonces como definición? Recuerda lo que le dije, que todas las rocas están sujetas a ser metamorfizadas. Las que están más sujetas a ser metamorfizadas por cantidad, por número, son las ígneas y las sedimentarias. Y las metamórficas son mucho menos cantidades que se remetamorfizan nuevamente, pero existen. Se van a encontrar con rocas remetamorfizadas muy poco, muy poco, pero existen. ¿Qué es el metamorfismo? Conjunto de procesos que transforman la composición mineralógica
y ya les explico esto, y o textural de unas rocas preexistentes, o sea que ya existen las ígneas o las sedimentarias, generando un nuevo tipo de roca por efecto principalmente del incremento de la temperatura y la presión. Ya vuelven a repetir aquí los dos señores que son culpables de eso. Dichas transformaciones ocurren siempre en estado sólido. Esto se me había olvidado, menos mal. El metamorfismo ocurre exclusivamente en la corteza. No ocurre en ningún manto, ni mucho menos en núcleo, porque la roca como roca, existe en la corteza. Entonces, el metamorfismo ocurre en la corteza. Vamos a suponer que ya les dije que se han encontrado en el Océano Pacífico sitios donde no hay corteza, y están haciendo esa investigación de por qué. En los mares se encuentra corteza muy delgada, por ejemplo, 5 kilómetros, 10 kilómetros, cosas así. Y en las montañas llegan a tener espesores la corteza de 80, 100 o más de 100 kilómetros de espesor. Bueno, si suponemos que es una corteza de 100 kilómetros de espesor, en la medida que vamos a profundidad aumenta la temperatura y aumenta la presión. ¿Cuáles? Y hay dos tipos de presión, dos tipos de presión. Vamos a hablar en criollo primero y después lo traducimos al lenguaje técnico. ¿Cuál presión primero? Una, la del aplastamiento. Una roca está a 5 kilómetros de profundidad, está sufriendo el aplastamiento de 5 kilómetros de rocas que están encima de ella, que por gravedad la están presionando y aplastando. Esa es una presión que es por aplastamiento. Y la otra es la presión producto de la dinámica de la tectónica de placas. Cuando las placas se empiezan a apretujar entre ellas porque ellas se mueven, están ejerciendo presión. Esa es una presión dinámica. Y la otra es estática, es la por gravedad es estática, y la dinámica porque cambia constantemente en años geológicos la dirección y fuerza porque depende de la fuerza con que se estén moviendo las placas, etcétera. Pero son esos dos tipos de presiones que son ejercidas sobre esas rocas. Y las zonas donde más ejercida la presión para esa transformación es en la parte basal de la corteza, en las grandes profundidades de la corteza, es donde la presión tanto dinámica como estática funcionan en mayor grado, ¿ok? Bueno, y aquí que les quería explicar, transforman la composición mineralógica. Ya les dije, cuando usted está siendo sometido a una roca, a una presión, hay rocas que contienen agua, y las tienen metidas dentro de la roca. Por lo general las rocas contienen agua, no en grandes cantidades. Es la causa por la cual los americanos están investigando las rocas de Marte para ver si cuando vaya el ser humano a Marte puede sacarle agua, extraerle agua a las rocas que hay allá. Están en eso, están en eso. Bien, entonces, en la medida que sufren presión esas rocas, es como si tuviéramos les vuelvo a poner otra vez, una esponja en la mano, exprimiendo, y sale el agua, y sale el agua. Esa exprimida hace que ya está dentro de la corteza, hace que no solo migre el agua, sino que migren los elementos químicos a esas profundidades, con esa temperatura, se asocien con otros elementos químicos que están en esos lugares y producen nuevos minerales, por un lado, o también hacen que los cristales preexistentes de la roca, también preexistentes, sujetas a ser metamorfizadas, cambien o aumenten de tamaño o cambien la forma de los cristales, la forma de los cristales. Por eso que se dice que transforman la composición mineralógica. Puede que tenga la roca resultante, siempre ya metamórfica, siempre tiene parte de los minerales preexistentes, de la roca preexistente, y nuevos minerales que se originaron durante los procesos de metamorfismo. ¿Okay? A eso se refiere esto. Bien, tipos de metamorfismo. De acuerdo a cómo actúan los principales factores de metamorfismo, que son la temperatura y la presión,
Y según la situación tectónica, situación tectónica es el encuentro de placas. Como ya le dije que las placas se convergen, divergen y se mueven lateralmente. Son las tres formas en cómo interactúan las placas. De acuerdo a esa situación tectónica se diferencian tres tipos de metamorfismo. Tres tipos de metamorfismo existen. Metamorfismo dinámico, ya explico todo eso. Metamorfismo de contacto y metamorfismo regional. Regional. Vamos a ver si aquí les voy explicando, para que las nombran, pues yo explicárselas o se las nombro aquí mismo. Vamos a ver. Bueno, aquí ya está adelantando algo más. Lo relacionan con los tipos de metamorfismo. Metamorfismo por presión de las capas sedimentarias en las capas sedimentarias profundas. Aquí tenemos sedimentos en el fondo del mar que está aquí y la presión de las aguas o de materiales que se van colocando encima van sufriendo presión. O sea, es la presión de las capas que están profundas, la presión que reciben de arriba. Metamorfismo térmico. Térmico, yo no sé, no lo pone aquí. Ese metamorfismo térmico vamos a relacionarlo con el metamorfismo de contacto. Metamorfismo de contacto. Metamorfismo térmico es el mismo metamorfismo de contacto. Vamos a verlo. Ya les había hablado a ustedes de que en las fracturas, de acuerdo a las corrientes de convección del manto, van originándose halos de energía que surge aquí, que surge aquí. Esos halos de energía es lava que viene del núcleo externo inmensamente caliente, 1500, 1700 grados centígrados. Y sube aquí, haciendo un canal y origina islas volcánicas. En el contacto de ese canal con la roca que estaba allí, que es la gris que vemos aquí, origina que esa roca gris se sobrecaliente. Este color verdoso es que la roca gris está recalentada por la alta temperatura que le transmite ese magma que va subiendo por esa abertura que hizo. Esta roca, que aquí la vemos de color verde, se transforma por esa temperatura, o sea que el principal agente de metamorfismo en ella fue la temperatura, ¿verdad? Por eso que dice la temperatura metamorfismo térmico, e hidrotermal de las dorsales. Térmico es por aumento de temperatura. Y es porque esta zona es la zona de contacto, por eso se llama metamorfismo de contacto también. En la zona de metamorfismo de contacto, con esos halos de energía que van subiendo, como le transmite temperatura, se transforma la roca y se metamorfiza. Ese es un metamorfismo de contacto, ¿ya? Un metamorfismo, el otro era de contacto, el dinámico. El metamorfismo dinámico, yo no sé si se lo pone aquí. Variable metamorfismo térmico, entre las fallas dorsales, no. Bueno, le explico más adelante el dinámico. El dinámico tiene que ver con la zona de contacto de encuentro de placas. Pero se lo explico un poquito más adelante, porque después tengo que explicar el regional. Vamos para terminar de explicar estas cosas que son antes de entrar en eso. Metamorfismo dinámico o de presión se produce por un aumento importante sin que la temperatura alcance valores importantes. De contacto o térmico, este es el de contacto, que les había explicado ahorita. Se produce por un incremento importante de la temperatura sin que aumente la presión. Y le dije que ahí el único autor era la temperatura. En la mayoría de los casos es producido por una intrusión ígnea, ¿ve? La intrusión que se va metiendo le transmite la temperatura a la roca donde está el hueco que ella hizo y se transforma. El metamorfismo se limita a la zona de contacto. Por eso nos ocurren grandes extensiones de roca metamorfizada. Se limita a la zona de contacto que a veces puede estar en varios metros solamente, no de kilómetros, sino varios metros.
originando una aureola de contacto. Las rocas así metamorformadas reciben el nombre de corneanas. Este nombre para ustedes no se los voy a exigir, eso es para los geólogos, no para los ingenieros. Solamente saber que es metamorfismo de contacto por si se van a encontrar con ellos trabajando haciendo un corte con una maquinaria. B. Si durante el proceso de metamorfismo hay reemplazamiento por intercambio o adición de nuevos elementos químicos, el proceso se llama metasomatismo. Ahorita lo explico mejor. Por lo que la nueva roca tendrá un cambio en su composición química original. De acuerdo a lo que les leí ahorita a ustedes, eso quiere decir que el metamorfismo, el metasomatismo es un tipo de metamorfismo donde solamente ocurren cambios químicos en las rocas. ¿Por qué cambios químicos? Ya le dije que las rocas están compuestas de minerales de elementos químicos. En los procesos, las presiones, las temperaturas hacen que migren algunos minerales que hay se hacen líquidos por las altas temperaturas, migran y entonces se ponen en contacto con otros minerales o fluidos líquidos de las zonas vecinas y forman nuevos minerales por esos cambios químicos, por esas reacciones químicas que se producen. O sea, la roca metamórfica, producto de cambios químicos, se llama roca metamórfica donde se ha producido metasomatismo. Metasomatismo es metamorfismo por cambios químicos de las rocas. La mironita. Epa, pero yo pensé que tenía más adelante la explicación, entonces se las explico aquí. El dinámico es el sitio donde hacen contacto las placas, ya sea por transversal, como la falla de San Andrés en Estados Unidos, que se mueve lateralmente una respecto a otra, como estoy haciendo mis manos aquí, o ya sea que se encuentren, y ya sea que se encuentren. En esas zonas de encuentro o en esas zonas que hacen roce lateral, se produce el metamorfismo dinámico. Y es dinámico, se llama dinámico porque como las placas se están moviendo constantemente, se va produciendo cambios en esos esfuerzos que se van produciendo ahí. O van siendo más lentos, o van siendo mayores, o van cambiando de dirección. Cosas así. El metamorfismo de contacto ya se los expliqué, que es el del contacto por transmisión de temperatura, y que es el más importante, y lo estaba dejando para último. Creía que venía una explicación más adelante. En las zonas estas donde hay convergencia de placas, que una placa oceánica subduce y la otra que está en el lado opuesto es continental y es la que se arruga y da lugar a las grandes cadenas montañosas. Ese espesor de esas grandes cadenas montañosas, todo ese gigantesco espesor y gigantescos volúmenes de roca son las que están sujetas a ser metamorfizadas de manera regional. De manera regional. Voy a ver. Y ese metamorfismo regional es mayor en las grandes profundidades de la corteza, sujetas a esa compresión de la zona continental que van originando las montañas. Las partes más bajas son las que sufren mayores presiones y como hay mayores temperaturas, originan los mayores cambios. Vale decir, en el metamorfismo dinámico pueden haber cambios parciales en las rocas preexistentes. ¿Qué significa cambios parciales? Cambios en la fórmula química y cambios en el número y tipos de minerales existentes. En el metamorfismo de contacto se produce lo mismo que acá. Son cambios parciales. Acá en el metamorfismo regional, que son las grandes profundidades, el metamorfismo es total. O sea, la roca es totalmente transformada. Ya no le encuentra unos rasgos de la roca anterior que dio lugar a ella, ningún rasgo lo encuentra. Totalmente transformada. Totalmente transformada. Por eso les hablaba temprano de que había algunas rocas metamórficas que se encontraban estratificadas. Vamos a poner ejemplos, que se lo dije cuando veamos rocas metamórficas, les explico por qué hay algunas que se encuentran estratificadas.
Si usted tiene una arenisca, que es una roca sedimentaria, ya se las mostré, ya se las vi, una arenisca, y esa arenisca está a 5 kilómetros de profundidad de la corteza, produce un metamorfismo parcial, o 5, o 4, o 3 kilómetros. La roca se transforma parcialmente y da lugar a una roca metamórfica, si las empiezo a nombrar. Cuando se termine esta sesión, se termina la clase de hoy. Aquí me apareció un aviso que dice que se terminará en 10 minutos. Se termina la clase de hoy y nos vemos mañana a las 8, pero cuando se termine. Bien, si se metamorfiza a esa profundidad, a 4 o 5 kilómetros de profundidad, entonces se transforma parcialmente. Y como la forma de estratos es una forma propia de roca sedimentaria, a esa profundidad no pierde las formas de estratos y da lugar a una nueva roca porque ya se transformó parcialmente y esa roca se llama cuarcita, cuarcita de bajo grado de metamorfismo, de bajo grado de metamorfismo. O sea que esa cuarcita de bajo grado de metamorfismo presenta características nuevas por ser roca metamórfica, pero todavía mantiene algunas de las características de la roca original, que era la arenisca, se mantiene allí, como por ejemplo la forma de estratos. Es por eso que algunas rocas metamórficas presentan estratos. Son las de bajo grado de metamorfismo y de origen sedimentario. Porque acuérdense que les dije que las rocas ígneas no forman estratos. ¿Ok? Bien. Si la roca se metamorfiza a 50 kilómetros de profundidad, que es más o menos en la parte media de la corteza terrestre, ya sufre mayor grado de metamorfismo. Por ejemplo, si una arenisca, la tectónica de placas, la mandó para 50 kilómetros de profundidad a lo largo de los años geológicos, con tantos movimientos que ha tenido la bendita corteza desde que se formó hace 4.500 millones de años la Tierra, la puso a 50 kilómetros de profundidad, entonces ya se metamorfiza a mayor grado y da lugar a la roca esa que les dije que se llama cuarcita, pero ya es cuarcita de metamorfismo medio. Eso quiere decir que más o menos la mitad de las características que presenta esa roca son nuevas y la otra mitad de las características de la roca son todavía conservadas de la roca origen. Mientras que si va a 80, 100 kilómetros de profundidad, que es el metamorfismo regional, la transformación es total y la roca no presenta ningún rasgo de la roca original. Bajo grado, medio grado, alto grado de metamorfismo. ¿Ok? Ahora sí volvemos a esta. Esta melonita, quería mostrarles, en las zonas, lo que pasa es que yo no sé por qué apareció esta melonita aquí. Porque no les he explicado todavía el tema de las estructuras, pero sí han oído hablar de las fallas geológicas. Fallas geológicas. Tengo que tocar un poquito esa palabra. No he tocado ese tema todavía. La falla, bloques que se arrastran así. Bueno, la falla de San Andrés, que en este caso son dos bloques que son dos placas tectónicas y se mueven lateralmente. Y la ranura de donde se mueven lateralmente los dos bloques es una falla geológica. Como se mueven lateralmente, siempre están, hablando en criollo, restregándose los dos bloques rocosos, restregándose, y producen mucha fricción entre esos dos bloques rocosos que se mueven lateralmente o verticalmente. También hay casos así que son movimientos verticales o inclinados también. Bien, cualquiera que sea, pero se produce mucha fricción. Esa roca muy friccionada localmente y muy delgadita se transforma y es lo que se llama la milonita. La milonita, la milonita. Es de muy poco espesor, a veces de centímetros, nada más. Les digo porque forma parte de lo que hace la naturaleza, pero no va a tener mucha importancia para ustedes porque como tiene mucho elemento, como es friccionada, muchas partículas tipo polvo, cosas de esas se producen, o un poquito mayor, tipo del tamaño de las arenas o cosas de esas,
pero como es tan delgadita, no repercute mucho en una obra de ingeniería porque es muy delgada, pocos centímetros no da incidencia en el comportamiento del bloque rocoso donde usted vaya a construir una obra de ingeniería. ¿Ok? Este es el metamorfismo regional. Ah, sí estaban todas ellas. Bien, ya vemos aquí que acá la placa que subduce, aquí está, la placa que subduce, la placa continental que forma las montañas. Esta zona es la del metamorfismo regional. Alta presión y en la zona de contacto entre las dos, esta zona aquí, que en la superficie, fíjese, da lugar a una cadena montañosa. En que estamos a grandes profundidades, la temperatura es su mayor grado de ejerce su mayor grado de transformación y las presiones, tanto la dinámica o la estática, se producen aquí mucho, mucho, que es lo que en esta zona grandes cantidades de volúmenes de roca son transformadas totalmente. Es la razón por la cual cuando se levanta esta montaña, el corazón de esa roca, o sea, por dentro, el núcleo de las rocas, de las montañas, pues el núcleo interior de las montañas es donde están las rocas metamórficas de más alto grado. Y de pronto con la tectónica de placas hace que esas rocas suben hasta llegar a las cúspides. Es la razón, señores, por la cual Pico Bolívar, nuestra Sierra Nevada de Mérida, que ya no es Nevada, pero Pico Bolívar merideño, el busto de Simón Bolívar está sobre rocas metamórficas de alto grado de metamorfismo, producto del metamorfismo en unas zonas como esta, porque acuérdese que por acá pasa la Valle Boconó, que es contacto de placas, ya les expliqué se los ilustré, entre la placa del Caribe y la placa suramericana. Y, y, y eso fue la que originó que se levantaran los Andes venezolanos allí. Entonces, el corazón de los Andes eran las rocas de alto grado de metamorfismo que la tectónica de placas las hizo subir y las llevó hasta la... Si se forman en las grandes profundidades, por decir 80, 100 kilómetros de profundidad, ahorita el busto de Bolívar está en casi 5.000 metros de altura. Esa roca metamórfica, por adelantarle nombres de otras rocas, que ya les dije, las cuarcitas, son neises y esquistos, se llaman, neises y esquistos. Después hablamos más adelante de ellos. Ya saben dónde se forman las rocas del metamorfismo regional. Como han sufrido las grandes presiones, han sufrido aplastamiento total de su red atómica por las grandes presiones, y son rocas muy macizas, extremadamente macizas, y son las mejores rocas para trabajar en ingeniería. Son los sitios perfectos para montar las grandes represas, las obras más pesadas de ingeniería que puede construir el ser humano. Son las rocas perfectas para poder la obra de ingeniería ser asentada allí. La presa del Santo Domingo, aquí en el pueblito de Santo Domingo, en el páramo, está asentada en neises y esquistos, y toda la que llaman aquí Sierra Nevada, que uno mira para la Sierra Nevada y toda esa gigantesca montaña que es Sierra Nevada, toda esa montaña está conformada por neises y esquistos, rocas de alto grado de metamorfismo regional. Y son tan duras, que las máquinas, la maquinaria pesada que utiliza el ingeniero para hacer excavaciones, para hacer movimiento de tierra, para hacer explanaciones también, no puede con la roca, no puede con la roca. La roca se come la pala de la máquina. Esas rocas para hacer explanaciones hay que utilizar explosivos. Hay que utilizar explosivos porque son demasiado duras. Y la obra que se vaya a hacer sale un poquito más cara por eso, porque hay que utilizar explosivos pero son sitios permanentemente seguros, que allí, por ejemplo, una roca normalita, por decir una arenisca o una lutita que son sedimentarias en el Vigía, una lutita se transforma, se meteoriza en 5 años. Y usted no construye una obra de ingeniería para que se le caiga en 5 años, sino que se le caiga a los 100 años construida para que justifique los gastos que se hicieron. Pero en estas rocas, usted hace una obra y mire que va su nieto a verla y está igualita como el primer día. ¿Por qué va su nieto a verla? Pues usted ya tiró la pata porque tiene 80, 100 años construidas ahí y está como si nada. Son las mejores rocas para construirla.
y para ser utilizadas para mezclarlas con el concreto, para mezclarlas con el asfalto, para hacer rellenos de las carreteras en terraplenes, todas esas cosas son excelentes, ¿ok? Pero lo malo de ellas es que son tan duras, tan duras, tan duras que hay que utilizar explosivos siempre. ¿Ok? Bueno, no, pues, no, sí se los puede aplicar por tectónica de placas. Y en zonas donde predominan las rocas como las sedimentarias, cualquiera de las sedimentarias, si es arenisca, conglomerado, todas esas,